las elecciones, bueno, nos tenía ayer a todos muy alertas, pero a ver. La realidad aquí Son 12:24. Voy a tratar en 7 minutos. Caemos a veces en lo obvio. Como ya es la tercera ronda y la Knesset 24, puedo yo asumir que todo el mundo ya conoce cómo funciona el sistema electoral en Israel. Los que ya saben, perdónenme estos 7 minutos, y los que no saben, es importante que lo sepan, si no, no vamos a entender. ¿Por qué? Porque está festejando Netanyahu como loco y súper alegre, y realmente no ha ganado absolutamente nada. Entonces vamos a entender qué quiere decir eso. En Israel se eligen a 120 diputados. Esos 120 diputados la gente no vota directamente por ellos. La gente vota por partidos, igual que las elecciones del Congreso Sionista. Entonces, para que una persona pueda ser elegido como diputado en la Knesset, tiene que aparecer en alguna de las listas de los partidos políticos. Y quiero que se acuerden muy bien de este término, listas. En Israel incluso se usa mucho más la palabra reshimot que la palabra miflagot. Es más correcto hablar de reshimot, listas, que hablar de partidos políticos. Porque lo importante que tiene que hacer un partido para pertenecer, para formar parte de las elecciones, es presentar una lista. Y esa lista es una lista en orden. Está el número 1, por ejemplo, en el Likud es Netanyahu. Quiere decir que si un partido gana el 100% de los votos, debería de tener una lista con 120 personas. ¿Están de acuerdo conmigo? Si toda la gente va a votar, sacamos la lista del Likud y entran los 120. Si ganan 35 lugares, el del lugar 36, en vez de estar feliz, ganamos 35 lugares, ese pobrecito se quedó sin chamba, pues porque no entró a la Knesset, porque es el número 36 de la lista. Entonces la gente pelea dentro de los partidos para ver en qué lugar de la lista los ponen. Cada lista tiene sus reglas de cómo elegir quién está en la lista. Por ejemplo, el Likud tiene una elección democrática. La gente va y vota a ver quién va a estar en la lista. Lieberman, por ejemplo, hizo su propio partido y él es el dueño del partido y él siempre va a estar el número 1 de su lista. Y así cada partido puede hacer lo que sea. Cada quien utiliza el método que quiera y se forman las listas. Cuando las listas están listas, la gente sale a votar por la lista. Ahora, perdón que sea tan específico, pero ¿cómo vota la gente en Israel? La gente en Israel se acerca a la casilla donde le pertenece votar y enseñan cualquier identificación oficial de Israel. Puede ser su pasaporte, puede ser su licencia, puede ser su Teudat Zehut. Le dan en ese momento un sobre azul. Ese sobre azul que le dan a la persona se acerca a una casilla igual cerrada, pero no hay lápiz para tachar a quién le voy. Lo que hay es una cajita con todos los papelitos que representan a las listas que están formando parte de la contienda. Entonces esa persona agarra un papelito. Lo chistoso de esos papelitos es que en los papelitos no aparece el logo del partido político. Tampoco aparece, por ejemplo, el nombre del partido, generalmente aparece en chiquito. Lo que aparece es alguna letra o serie de letras que eligieron los partidos cuando dieron de alta su lista. Por ejemplo, el Likud no aparece Likud, aparece Mahal. O por ejemplo, Yahadut HaTorah no aparece Yahadut HaTorah, aparece Lamed. ¿Sí? Perdón, Gimel. Y Lieberman aparece Lamed. La gente ya sabe por qué letra van a votar. Entonces, si ven la publicidad en Israel, generalmente cuando está la propaganda política, aparece en alguna parte del póster cuál sería la letra que hay que elegir por el partido. Entonces, el que va a votar agarra su papelito, lo mete en el sobre, cierra el sobre y lo mete a la urna. Lo importante son los sobres, no los papelitos. Entonces la gente podría prácticamente, hay gente que sale, agarra papelitos y luego empieza a escribir cartas de amor o cartas políticas y le toma la foto en Instagram y la manda. Porque lo importante no son los papelitos, lo importante es el sobre. Después de que surge eso, se empiezan a contar los sobrecitos, los papelitos que se contaron. Para que un partido entre a la Knesset, tiene que haber ganado por lo menos el 3.25% de los votos. ¿Qué quiere decir? Esto vean el número. Y siempre les digo, ¿cuántos ciudadanos tiene Israel? Más o menos, todavía llegamos a 10 millones, 9 millones y fracción. De esos 9 millones y fracción, hoy en día pueden votar 6 millones, más o menos 6 millones y medio de personas. Hay 6 millones y medio de personas en Israel que pueden votar. Ese es el 100%. En esta elección, por así decirlo, votaron el 71%.
El 71% son 4.600.000 personas votaron. De esas 4.600.000 personas que votaron, para que un partido suba a la Knesset necesita el 3.25. ¿Sí? Necesita por lo menos, más o menos, 150.000 votos. 150.000 votos representan en promedio 4 lugares en la Knesset. ¿Sí? Cada uno, más o menos, depende, es entre 40.000 y 50.000 votos, para que vean cómo cada voto influye muchísimo. Después de que ya se dividen y etcétera, si un partido no logró tener 3.25% o una lista de los votos, agarran sus votos y los tiran a la basura. Entonces se pierden esos votos completamente. De los que quedan, ahí sí empezamos a dividir en lugares. Y entonces decimos, el Likud recibió el 30% de los votos, entonces el Likud tendría 35 lugares, 33 lugares o 36 lugares. Y así se empieza a formar y al final lo que hacemos es tener una Knesset con 120 personas. Una vez que las 120 personas entran a la Knesset, son 100% libres de ejercer su voto como quieran. Le deben por moral y por honor su ideología a la lista que los llevó a la Knesset. Pero pueden hacer lo que quiera con su voto, esa es una regla democrática. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para que se elija un primer ministro? Que 61 de esos 120 que fueron elegidos escojan a un primer ministro. Ahora, ¿quién es el que decide a qué primer ministro vamos a elegir? Lo que hace el presidente de Israel, que el presidente de Israel no lo elige la gente. El presidente de Israel lo elige la Knesset. Muy chistoso el tema. Pero el presidente de Israel se sienta con los líderes de cada una de las listas y le dicen, oye, ¿a ti quién te late que sea primer ministro? Y él agarra su papelito así y dice, mira, me senté con Cajol Labán y ellos van con Gantz, me senté con Likud y ellos van con Netanyahu, y hace su matemática. Dice, ¿cuál es el que tiene más chance de formar gobierno? Entonces a ese le entrega una orden de, te encomiendo a formar gobierno. Y esa persona que le da la orden de formar gobierno tiene más o menos 4 semanas más 2 semanas para lograr formar gobierno y presentar a la Knesset que 61 voten por él. Si esa persona no lo logra, le dan al siguiente, el presidente le da al siguiente. Y si ese tampoco lo logra, nunca creí que dijera que ya sucedió, pero si ese segundo tampoco lo logra, dice el presidente, dice él, saben que no podemos. Cualquiera de los 120 que lo logre, adelante. Y igual de esos, cualquiera de los 120 adelante, ninguno lo logró la vez pasada. Entonces ahorita estamos en un proceso de que Netanyahu puede ser que su partido ganó muchísimo. ¡Wow! Ganó 35 lugares. La vez pasada tenía 32, encuestas que le daba 37, ahorita 35. Felicidades, festejó, fiesta, nunca había tenido una victoria como la que tuve ayer, ya lo declaró. Gantz tuvo 31, 32. ¿Y de dónde vas a sacar 61? 35 que tengas no te sirven. Necesitas 61. Esos 61 va a tener que pelear para conseguirlos. Las encuestas ayer de salida decían 60. Hoy en la mañana decía 59. Ahorita hace 5 minutos en los resultados oficiales ya dice 58. Ahora, ¿quiénes son esos 58, 59, 60? Y ahora sí voy a las listas. Es importante, esto es muy interesante. Todas las noticias en Israel dividieron a la Knesset en 3 grupos. Nosotros podríamos decir la Knesset está dividida en 2 grupos, en derecha y en izquierda. O podríamos dividirla como judíos y árabes. O podríamos dividirla como religiosos y no religiosos. Sin que nadie haya puesto la regla, todo el mundo en las noticias en Israel dividía a la Knesset en 3 grupos. Y esos son los 3 grupos que les quiero explicar, ¿ok? Grupo número 1, el grupo de derecha. ¿Quién está en ese grupo de derecha que está como bloque? Y todo este grupo están a favor de Netanyahu. El dueño del grupo es el Likud. El Likud tiene 35 lugares. Sí, ese es el primero del grupo. El segundo miembro de ese grupo son los judíos religiosos ortodoxos. En conjunto, más o menos, ellos tienen 15 lugares. Están divididos en 2 partidos. Uno que se llama Shas, que es los judíos religiosos sefaradí, y el otro que se llama Yahadut HaTorah, que esos son los judíos religiosos ashkenazim.
Entre todos forman 15 lugares. Si sumamos 35 más 15, pues llegamos a los 50, ¿no? Hay un tercer miembro de ese grupo, se llama Yemina. Yemina, ¿han oído de Naftali Bennett? Claro. Y de Ayelet Shaked, y les dije de Bnei Akiva, y les dije de los judíos que viven en los asentamientos, etc. Todos esos en conjunto hicieron un solo partido que se llama Yemina. Ese partido tiene más o menos 7, 8 lugares. En total sumen 57, 58, 59, 60. Pero para llegar al 61 está pero. ¿Ok? No llegan a 61 solitos. Si tuvieran 60, ahorita les platico de cómo pueden lograr convencer a otro para hacer 61. Pero entendieron el primer grupo se llama derecha. El segundo grupo se llama izquierda. No me pregunto por qué le pusieron así, no son mis definiciones, son definiciones de todas las televisiones y de todos los proyectos en Israel. ¿Quién pertenece al segundo grupo de izquierda? Segundo grupo es Kajol Lavan. Kajol Lavan, que es Benny Gantz, Buggy Ya'alon, Yair Lapid, Gaby Ashkenazi, no sé si han oído muchísimo, ¿sí? Estos hombres, yo no los llamaría de izquierda. Tal vez los llamaría de centro. Pero les voy a poner por qué no los llamaría de izquierda. Porque, por ejemplo, cuando Donald Trump presentó su plan de paz, que la parte importante ahí es que le está dando luz verde a Israel de anexarse ciertos territorios. Que anexarse ciertos territorios es algo de derecha, no es algo de izquierda como tal. Todo este partido está de acuerdo en la anexión. Por ejemplo, por lo menos del Valle del Jordán, están de acuerdo en la anexión. Esta gente que está para las noticias en la izquierda, y vamos a entender por qué está en la izquierda, tiene 33 o 32 lugares, Kajol Lavan. ¿Quién es el siguiente grupo que estaría en la izquierda? Y este es la sorpresa, voy a ir en números. Se llama Reshima Meshutefet, que son los árabes. La lista conjunta. Los árabes son 3 listas que se unieron en una sola lista que tienen ahorita 15 o 16 lugares. 15 o 16 lugares. Ese es, ya sumemos 33 más 15, llevamos con más o menos 47, 48 lugares. Después de eso nos vamos con Meretz, Abodá y una mujer que quiero que se acuerdan que se llama Orly Levy, ¿sí? Que hicieron un solo partido. Esto es muy triste. Tienen ahorita como 6 o 5 lugares. La Abodá de David Ben Gurión, de Isaac Rabin, de Shimon Peres, nada, no pinta de Meretz. Ellos los sumamos ahí, prácticamente ese es su bloque. Van a decir ustedes, oye, faltan otros 7 o 8 lugares. ¿Dónde están estos 7 o 8 lugares? Están en un hombre que se llama Victor Lieberman. A Victor Lieberman tiene 2 características importantes, que es importante que lo entiendan. Número 1, odia a los religiosos. Número 2, odia a los árabes. Entonces al pobre señor que está haciendo la tabla en la tele de Israel dice, ¿dónde pongo este hombre? Si lo pongo con la derecha están los religiosos, y si lo pongo con la izquierda están los árabes. Entonces presentan 3 grupos. Primer grupo derecha, segundo grupo izquierda, tercer grupo Lieberman. Y estamos metidos en un problema que, en mi opinión, Lieberman es el que nos ha llevado a esta situación, porque no te llevas con nadie. Llévate con el que tú quieras. Tú pudiste haber formado gobierno la vez pasada, la vez antepasada, con cualquiera de los 2 lados, y con ninguno formaste gobierno. Lo increíble es que cuando empezó toda esta ronda de elecciones, el gobierno de Netanyahu, que no pudo aguantar, tenía 60 lugares. La Knesset 21. Esos 60 lugares que no pudieron aguantar, Lieberman era parte de la coalición, Lieberman era ministro de Defensa. Después de todo este tiempo, Netanyahu tiene 60 lugares, pero ya sin Lieberman. O sea, el grupo de derecha solito está haciendo su trabajo para subir sin necesidad de Lieberman. Y eso es interesante. Vean, si yo quito a los árabes de la definición del electorado israelí, y quito a los árabes y digo, los árabes tienen 15 lugares, ¿no? Entonces me voy a 105. De los 105 lugares que hay en la Knesset, para judíos, ¿cuántos de esos judíos están a favor de la anexión, por ejemplo, del Valle del Jordán? Estamos hablando de los 59 de derecha, más los 34 de Benny Gantz,
Estamos hablando de una mayoría judía que hoy en día está en la derecha con respecto a la paz con los palestinos, incluso económicamente. Y de eso, si se fijan, está en un choque fuertísimo con el judaísmo de Estados Unidos. El judaísmo de Estados Unidos está cada vez más a la izquierda. No les voy a pedir que alcen la mano ni que nada. Pero ¿cómo se sienten ustedes, por ejemplo, de que ha ganado en la derecha mucho más lugares? No ganó el gobierno. Por la derecha en Israel ganó muchísimo más lugares de lo que tenía antes, como les dije de Netanyahu. Y ese es un reflejo de cómo se están dando las cosas. ¿Qué cosas pueden pasar? Para ahorita abrir a preguntas. ¿Qué cosas pueden pasar? Me faltó decir, el 17 de marzo, Netanyahu está citado al inicio de su juicio. 3 cargos: corrupción, abuso de poder y fraude. Hay que entender que en Israel uno no es culpable hasta que se le encuentre culpable. El Señor es inocente. Pero hay una ley en Israel. La ley dice que un político que tenga un juicio no puede ocupar el cargo de ministro. En Israel hay ministro de salud, ministro de la Golá, ministro de Relaciones Exteriores. ¿Se acuerdan que Netanyahu estuvo aquí hace ratito? Vino no solo como primer ministro, vino como ministro de Relaciones Exteriores. A todos esos ministerios Netanyahu tuvo que renunciar, porque la ley no le permite ser ministro si tienes un juicio. Pero la ley no dice que le prohíben ser primer ministro. La gente de izquierda dicen, por favor, si no dice eso es porque se nos olvidó escribirlo. ¿Han escuchado en hebreo que dicen el kol shiken? Si no puede ser ministro de la diáspora, con más razón que no te voy a dejar ser primer ministro. ¿Cómo puede ser? Primer ministro puede ser, pero no puede ser ministro, eso dice la izquierda. La derecha dice, la ley dice eso. La ley dice eso. Entonces, en las elecciones pasadas, un grupo de personas fueron con la Suprema Corte de Justicia de Israel y le dijeron, necesitamos que te pronuncies y que nos digas si este hombre puede ser primer ministro o no, si puede formar gobierno o no. Está bien, ya es ahorita, no lo quitamos, pero ¿puede formar gobierno o no puede formar gobierno? La Suprema Corte de Justicia en Israel astutamente dijo, yo no me meto ahorita. No me meto, me van a... ¿Para qué me quitan? Tengo cosas que hacer, dice la Suprema. ¿Es real esto? No voy a hablar de cosas hipotéticas. Cuando sea el problema, me meto en el problema. Ahorita es el problema. Entonces, ahorita la Suprema Corte de Justicia en Israel tiene que decidir si Netanyahu puede formar gobierno o no. ¿Qué creen que diga la Suprema Corte de Justicia? En mi opinión, esto... ¿Me puedo equivocar? Voy a decir que sí puede formar gobierno. No, o sea, ganó muchísimos votos el hombre. Ayer escuchaba una persona que decía, no es lo mismo recibir dinero en efectivo o violar a alguien como Ehud Olmert y Moshe Katsav, que te den unos cientos de miles de shekels en cigarros o en champaña. O sea, la gente está justificando lo que lo están atacando. Entonces, ¿le van a dar chance de formar gobierno? Si no van a dar chance de formar gobierno. Pero ahora, eso querían ver del juicio, ¿no? ¿Qué pasaría con el juicio? No van a chance de formar gobierno. ¿Va a formar gobierno o no va a formar gobierno? Primer escenario, no forma gobierno, todo mundo sigue terco en sus ideas que dijeron. Acuérdense de 3 no. Hay gente que dice no Netanyahu, hay gente que dice no árabes, y hay gente que dice no religiosos. Curiosamente los segundos 2 tienen que ver con Lieberman. No árabes y no religiosos. Para que haya gobierno, alguien tiene que ceder a alguno de los 3 no. Entonces, primer escenario, no forma gobierno, ni modo, nos vamos a 4ª elección. Y en 6 meses, si me vuelven a invitar, les voy a decir, ¿se acuerdan cómo funciona el sistema? ¿Sí? Esa es primera opción. Segunda opción, que en el momento yo les dije que cuando la gente forma parte de la Knesset, los 120 son libres de su voto. Entonces se pueden convencer a 2 o 3 que se pasen al Likud. A una se la pueden convencer, que es Orly Levy, Wikipedia. Ahí esa Orly Levy se la pueden convencer sin problema. Si yo veo que el Likud gana, la derecha gana 60, a esa mujer se la convencen y Netanyahu hace gobierno. 2 o 3 ya está más difícil. Ese es el primer escenario, que logren convencer a unos. Segundo escenario es que Gantz diga, la verdad es que por bien del país, ya.
ya cedo y ya hago coalición con Netanyahu. Eso sería algo muy bueno. ¿Por qué? Porque sería un gobierno más de centro, no estaría completamente polarizado. Pero Netanyahu ha firmado, el grupo de los 59 de derecha está más que formado, muy formado. Entonces esos tendrían que aceptar también que Gantz entrara. Segundo escenario. Tercer escenario posible que podría suceder es que la Suprema Corte de Justicia diga a Netanyahu no le podemos dar permiso de formar gobierno. Sube el número 2 de la lista del Likud y él forma gobierno, y los que decían no Netanyahu no tienen problema. Voy a decir un escenario más loco, y esto es para que vean el nivel de telenovela que es la política israelí. ¿Están de acuerdo que si la derecha tiene 59, por matemática automática hay un grupo de 61? Ese grupo de 61, Lieberman no se lleva con los árabes no se llevan con Lieberman, pero se podrían sentar así como, vamos a planear aquí, vamos a hacer... Le caen mejor los árabes que Netanyahu y los religiosos. ¿Qué harían esos 61? Imagínense este plan, diría, vamos a firmar una carta y vamos a decir que vamos a hacer un gobierno solo por 15 días. Vamos a escoger un primer ministro que se va a llamar Benny Gantz, solo 15 días. Y nuestro objetivo, nos vamos a unir solo por una cosa. Nos vamos a unir para pasar una sola ley. ¿Qué dice la ley? Que una persona, me están diciendo que no está escrito y todo, en 15 días te paso la ley y no te dejo de aquí hasta que te mueras, le dijeron a Netanyahu, a que seas primer ministro. Claro. Ese sería otro escenario. ¿Quedó claro ese escenario? Sí. No creo que... Ahora, ¿qué pasa con la inmunidad de Netanyahu? Netanyahu supongamos que forma gobierno, y si no forma gobierno ahorita, las posibilidades es que acabe formando gobierno, sería una cuarta elección. ¿Por qué? Pues porque la derecha ya ha ido aumentando. Cuando Netanyahu forme gobierno, ¿qué va a hacer? Va a estar en un juicio. Va a poner inmunidad. ¿Cómo funciona la inmunidad en Israel? En México, en México están pasando ley, no está pasando ley. Pero vamos a pensar en Donald Trump. Para que a Donald Trump lo enjuicien, el Congreso le tenía que quitar la inmunidad. Quiere decir que cuando te vuelves presidente o diputado o senador, incluye la inmunidad. En Israel no incluye la inmunidad. En Israel, si un Haber Knesset se pasa o estaciona mal su coche, mi vida, te voy a poner la multa. Esa persona tiene derecho a pedirle a la Knesset inmunidad, y la Knesset le puede dar inmunidad. ¿Por qué sería una de las razones que la Knesset le da inmunidad? Una es porque somos cuates, ¿no? Vamos a protegernos nosotros. Otra es porque puede ser que te están acusando por fines políticos. Entonces la Knesset te va a proteger, porque aquí somos una democracia, tiene que haber la opción a la inmunidad. Netanyahu lo que quiere es que se presente una solicitud de inmunidad, la Knesset le da inmunidad y asunto arreglado. Esa es una parte de inmunidad. Otra es que haga una ley. Una ley es que ya de automático tengas inmunidad. Cambiar la ley, como es en Estados Unidos, tienes automático inmunidad y no hay problema. Y otra es que todo lo que hayas hecho, no solo inmunidad. Inmunidad quiere decir que si ya la tienes, es que si cometiste un delito siendo Haber Knesset, no puede ser considerado delito. Entonces, él tendría ganas de pasar ese tipo de leyes para salvarse del problema, y por eso le interesa tanto formar gobierno en este momento. ¿Sí? Más o menos contesté que está funcionando. ¿Por qué no la pasó antes? ¿Por qué no pasó? La trató de pasar, el problema es que desde que la trató de pasar, no existe... Si no han podido votar por él como primer ministro, no ha logrado tener 61 para que sea primer ministro, menos va a tener para que le den la inmunidad. Porque la inmunidad es, si se forma gobierno, la va a tener. Ahora, tú me preguntas, Netanyahu, apenas cuando fue el plan de paz de Trump, Netanyahu presentó su solicitud de inmunidad. ¿Qué pasó ahí? Ya saben las noticias que Netanyahu presentó su solicitud de inmunidad. Les voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando en Israel un político es el fiscal del Estado, ¿sí? Que es Mandelblit en Israel, decide que va a llevar un político a juicio, que eso fue lo que decidió sobre Netanyahu después de toda la investigación de la policía, él presenta, se llama en hebreo un Ktav Ishum. Es una carta que el Estado de Israel acusa a Benjamin Netanyahu. En ese momento, cuando presenta la acusación el Estado de Israel en manos del fiscal, en la voz del fiscal,
ese acusado tiene 30 días para presentar una solicitud de inmunidad. Si no la presenta, no la puedes presentar cuando tú quieras, rey. Tienes 30 días. Si no la presentas en 30 días, nos vamos a juicio. Netanyahu, pues no le quedó de otra. La tuvo que presentar. A la Knesset como usted, es una Knesset en transición, una Knesset disuelta, lo que sea, la tuvo que presentar. Cuando presenta esa solicitud, ¿cuál era la idea de Netanyahu? Que si la Knesset no se sentaba, no hacía un comité para que discutan su inmunidad, la chamba de la discusión pasaría a la siguiente Knesset. La Knesset, ay, no tuve capacidad, entonces le paso la chamba a mi heredero, a la siguiente Knesset. Sin embargo, la Knesset en la que lo presentó sí tenía capacidad. Y Yuli Edelstein, que era Yoshev Rosh Knesset, aunque es del Likud y aliado de Netanyahu, dijo, se va a hacer la discusión en esta Knesset. En ese momento Netanyahu dijo, si se hace la discusión en esta Knesset, seguro pierdo. ¿Qué dijo? Mejor pierdo por default a que me digan que no recibo inmunidad, porque no se le iban a dar, no tenía 61 que le den inmunidad. Por eso Netanyahu quita su solicitud de inmunidad. Si le preguntan a Netanyahu por qué lo hiciste, él lo va a decir. Fue exactamente un día previo a que Donald Trump presentara su plan de paz. Y él dijo, para que vean cómo estoy yo, los intereses de mi país y de mi nación están superiores a mis intereses personales. Todo eso le funcionó. Y lo que tenemos que entender es que hoy en día, por lo menos la mitad o más de la mitad de los judíos israelíes le creen a Netanyahu. Ese es un dato muy fuerte que yo creo, y esta es una discusión interesante, no sé si les queda de otro o no, pero aquí hay un tema de si está la izquierda es tan fuerte en Netanyahu, que lo que están tratando de hacer el grupo de los medios y la izquierda es tejerle casos a Netanyahu. Voy a explicar, si generalmente en las elecciones en Israel podremos hablar de la paz con los palestinos, no los palestinos, esto y etcétera. Hay una discusión en Israel de fondo que tiene que ver con el sistema judicial israelí. ¿Se acuerdan ustedes de la ley Estado-Nación? ¿No se acuerdan? En la que se define el Estado de Israel como Estado judío. Y una ley que dice que, por ejemplo, que el hebreo es superior al árabe. Fue súper polémica esa ley. Sí, hace poquito. Hace unos meses, ¿sí? Año y medio. Esa ley, hay muchísima gente enojada con esa ley. Esa ley que se pasó en la Knesset, que fue autorizada en la Knesset, que es una ley básica, está en revisión en la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, como está formado hoy el sistema de gobierno en Israel, ¿puede la Suprema Corte de Justicia decir, por ejemplo, sobre esa ley que esa ley es ilegal? Los berlinos se enojaron, ¿no? ¿Se enojaron? ¿Pero qué quiere decir? Que después de meses de negociación, cabildeo, votaciones en la Knesset, esclarecimiento, etc., la Suprema Corte de Justicia puede decir, ¿qué creen? No me gustó. Y tiran la ley a la basura. Ha pasado con otras leyes así en Israel. ¿Qué hace sentir eso a la gente de derecha en Israel? Que hay 3 o 4 tipos que son un club privado, porque cómo se eligen los jueces en Israel es un club privado. No pasan por la Knesset, no nada. Entre los propios jueces se eligen a ellos. Es una secta, muchos dicen, es un grupo secreto, élite, que nos puede tirar una ley. Entonces hay muchísima gente enojada con la Suprema Corte de Justicia. Netanyahu se ha encargado de tirarle al Poder Judicial. Lo que les estoy diciendo no es teóricamente, son los comentarios que dice la gente de Likud y de derecha en contra del Poder Judicial. ¿Qué quieren hacer ellos? Que la Suprema Corte de Justicia, como en Estados Unidos o como en México, sean ministros que sean propuestos por el primer ministro y que sean presentados a la Knesset y que la Knesset los escoja. Que no sea un club privado. Y eso hoy en día está muchísimo en discusión en Israel. Por ponerles un ejemplo. En Israel hay el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia hoy en día lo preside un hombre que se apellida Ohana. Él es del Likud. Él es gay. Él tiene su pareja y tiene hijos. Y es del Likud. Y es del Likud. Es del Likud. Quiero que entiendan el nivel. La Knesset en Israel ha tratado de pasar una ley durante años si se puede o no se puede adoptar para parejas del mismo sexo. O sea,
Si no pasa la de Shabbat, no pasa la de reconocimientos de matrimonios reformistas, no pasan muchísimas cosas, la Knesset no ha logrado pasar esa ley. No lo ha logrado. Llegaron dos parejas a la Suprema Corte de Justicia y dijeron queremos adoptar. ¿Qué dijo la Suprema Corte de Justicia? Adelante. La Suprema Corte de Justicia en Israel esta semana dijo, la semana pasada, es legal en Israel que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños. ¿Qué debe de sentir este ministro de Justicia? Debe estar feliz, ¿no? Él es gay. ¿Qué dijo? No se vale. Ese chamba de la Knesset. Gracias por el regalo. Pero el Poder Judicial está para juzgar y la Knesset está para poder hacer leyes. ¿Qué dice la gente que tiene razón en el Suprema Corte de Justicia? Le dijeron, ustedes en la Knesset aprobaron una ley de derechos humanos. Y la Suprema Corte de Justicia se dicta de acuerdo a las leyes que ustedes aprobaron. Y de acuerdo a la ley que ustedes aprobaron en 1992, nosotros tenemos derecho a decir que las parejas del mismo sexo pueden adoptar. Entonces, esa discusión en Israel sobre la diferenciación de poderes y lo que no o sí puede hacer la Suprema Corte de Justicia es algo que está muy metido. Y es otra de las discusiones que hay en... Los religiosos con ese tipo de cosas están muy enojados. Yo les voy a decir un tema importante, ¿no? ¿Qué jugada hacer en Israel? Ustedes saben que hay una ley en Israel que el Shabbat no puede haber transporte público. Quítense del corazón si están de acuerdo o no. Les quiero explicar cómo funciona la ley. La ley funciona que no puede haber transporte público de Shabbat. La ley le daba la capacidad o la autoridad a los gobiernos locales de tomar la decisión. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de Tel Aviv no multaría a Atzalá si trabajan en Shabbat, ¿no? Entonces cada municipalidad tenía el derecho de tomar la decisión si abrían o no abrían en Shabbat. Eso no les gustó a los religiosos. ¿Qué hicieron los religiosos con la ley de Shabbat? Dijeron que la decisión sobre abrir o no abrir en Shabbat es una decisión del Ministerio del Interior. Hoy el ministro del Interior se llama Aryeh Deri, que es de Shas. Entonces él automáticamente, ¿qué diría? Le diría a todo el mundo que no. Entonces, ¿cómo hacen para que la ley se cumpla? Según lo que ellos quieren, le quitan el poder de decidir a la autoridad local para que sea la autoridad federal. ¿Qué dijo la municipalidad de Tel Aviv? ¿Me estás diciendo así? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Que no puede... No, la ley ya no dice que es local. La ley dice, la pasaron, ¿qué es? Dice, ¿qué dice la ley? Que no puede alguien trabajar en Shabbat. Dijo Tel Aviv, no es trabajo, transporte gratis. Esa es la manera en la que Tel Aviv abrió transporte en Shabbat. Y el transporte en Shabbat en Tel Aviv es completamente gratis por eso. Pero lo puse nada más como ejemplo para que vean lo sensible que es la diferencia entre poder judicial de decisión en la legislación de la Knesset y etcétera. Y eso es lo que muchos están jugando en estas elecciones hoy en día. Si me preguntas a mí qué pasa con la gente de Netanyahu, ¿le creen o no le creen? Lo que la gente quiere ahorita es quitarle poder, la gente que votó por Netanyahu, al poder judicial. Que haya poder judicial, pero que no puedan venir mañana, sean los papás de todos, y si son un grupo que es en contra de nuestra ideología, nos va a estar quitando las leyes que estamos pasando. ¿Preguntas? No hay preguntas. Fue muy complicado. ¿No? ¿Eh?